Hola, ¿qué tal? Les saluda Jesús Luque. Bienvenidos al tutorial número 15 del curso Java desde cero. En este tutorial veremos lo que es el typecasting o conversión de tipos y además veremos cómo convertir un string a un número. Bien, cuando hablamos de typecasting es en realidad convertir un tipo de dato a otro tipo de dato, es decir, una variable de un tipo a otro tipo. Y bueno, en typecasting pues hay dos tipos, el upcasting y el downcasting. Lo vamos a ver los dos. Y surgen pues términos como conversión implícita y lo que es la conversión explícita. Vamos a desarrollar todo esto en este tutorial. Primero imaginémonos esto. Tenemos tres pequeñas cajas, una pequeña, una mediana y una más grande. Si nosotros quisiéramos coger la caja pequeña e insertarla en la caja un poco mediana, un poco más grande, pues veríamos que no tendríamos ningún problema para hacerlo. De la misma manera, si queremos insertar la caja mediana en la caja más grande, pues podríamos hacerlo sin ningún problema, ¿sí? Bien, teniendo en cuenta esto, vamos a verlo con tipos de datos. Tenemos tipos de datos que son pequeños, medianos y grandes. En este caso, el orden es el siguiente. El más pequeño era el byte, el que sigue short, luego int y luego long. Estos cuatro tipos de datos son tipos de datos enteros que solo almacenan números sin decimales. Luego de ello vienen dos tipos de datos que son más grandes, el float y el double. Esos son tipos de datos que almacenan pues datos con decimales. Y finalmente tenemos el char. Esto ya lo hemos visto de todas maneras en el tutorial de lo que eran tipos de datos primitivos. Si queremos insertar un tipo de dato pequeño en uno grande, no tenemos ningún problema, al igual que con las cajas, ¿sí? Luego, si queremos convertir, por ejemplo, de byte a short, como byte es un tipo de dato pequeño, no habría ningún problema. Se puede hacer sin hacer nada de nada. En ese momento, lo que sucede es que el compilador hace lo que se llama una conversión automática. Y el término correcto sería una conversión implícita. Y eso lo hace el compilador. Nosotros no tenemos que hacer nada de nada. De la misma manera, si queremos almacenar un short en un float, por ejemplo, la conversión se realiza de una manera transparente, lo hace el compilador. Vemos que aquí, para convertir un char, implícitamente se hace de char a int. Eso también lo hemos hecho en el tutorial de los tipos de primitivos, en el cual mostramos el valor numérico de un carácter, que es el downcasting. Imaginémonos el efecto contrario. Tenemos la caja grande y tenemos una caja pequeña. Y queremos pues coger la caja grande e intentar meterla en la caja pequeña. Obviamente no va a entrar, ¿cierto? Lo mismo sucede con los tipos de datos. Cuando tenemos un tipo de dato grande y queremos almacenarlo en un tipo pequeño, eso se llama downcasting. Como no se puede hacer de una manera automática, porque es muy grande, tenemos que nosotros decirle al compilador, oye, realiza la conversión del tipo. Pero obviamente tiene sus riesgos, ¿cierto? Vamos a ver cuáles son los riesgos. Tenemos aquí cómo se hace el casting. Tenemos una declaración de una variable llamada big y aquí el tipo es un tipo grande, pues cualquiera de los tipos primitivos, el long, el int, el double, y le estamos asignando un valor x. Y aquí tenemos la declaración de una variable llamada small, pero es de un tipo pequeño. ¿Y cómo convertimos esta variable de tipo grande en tipo pequeño? Pues al nombre de la variable le anteponemos entre paréntesis el tipo pequeño, el tipo de dato. Y de esta manera lo que estamos haciendo es convertir esta variable de tipo grande en tipo pequeño y almacenándola en esta variable de tipo pequeño. Obviamente el tipo de esta variable small tiene que coincidir con este tipo de aquí, ¿sí? Veámoslo en un pequeño ejemplo. Tenemos aquí nuestra variable big de tipo entero, que almacena el valor de 128. Y aquí tenemos nuestra variable byte, que se llama small. Y lo que vamos a hacer es, a small le vamos a asignar el valor de big. Según lo que hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿se puede hacer esto directamente o no se puede hacer? Vemos que estamos intentando almacenar una variable grande en una pequeña. ¿La caja grande en la caja pequeña entra o no entra? Pues no, esto nos genera un error. Y el error que nos va a mostrar el compilador es el siguiente: Possible Loss of Precision. Y ahí puede haber una pérdida de precisión.
Como puede haber una pérdida de precisión, el compilador no se arriesga y directamente dice no, no se puede hacer. Para esto nosotros tenemos que decirle al compilador, pues sí, haz. Eso es el casting. Y lo hacemos de la siguiente manera. Pues la forma correcta sería esto. Igual la variable small y aquí la variable big que queremos convertirla en byte. ¿Por qué en byte? Porque la variable small es de tipo byte. De esta manera lo hemos hecho explícitamente, que es el término, ¿sí? Implícito es cuando lo hace el compilador y explícito es cuando hacemos nosotros el casting. Y para hacer el casting, recuerden, anteponemos entre paréntesis y dentro de los paréntesis el tipo del dato a la cual queremos convertir. Vamos a crear una main class. En este caso nos toca el ejemplo 26 y sería typecasting, le voy a poner de nombre. Bien, aquí lo que vamos a hacer es un string y lo vamos a, bueno, en este caso, bueno, todavía no me estoy adelantando. Vamos a aclarar una variable entera, por ejemplo y le vamos a asignar el valor de 128. Bien, y dijimos que tenemos una variable pequeña, byte, por ejemplo b, a la cual le quiero asignar el valor de i. Vemos que me marca error, ¿sí? Possible logic conversion from int to byte, lo que les había mencionado. Puede haber una pérdida de precisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa si aquí declaro una variable long? En este caso l. Y a long l le quiero almacenar i. L es más grande, o sea, long es más grande que int. Es lo que les había comentado. En la caja grande queremos guardar una caja pequeña. Pues se sucede sin ningún problema. El compilador me lo está convirtiendo. Si aquí quiero imprimir el valor de L, vamos a ver que imprimirá pues el valor 128. Lo ejecutamos y nos sale 128. Hemos podido almacenar pues un tipo de dato pequeño en un tipo de dato grande sin hacer nada de nada. Eso lo ha hecho el compilador. Recuerden, eso es downcasting, o y se produce lo que se llama una conversión implícita. Ahora, es el caso de aquí. Vamos a cortar esto y lo vamos a pegar ahí. Vamos a quitar el comentario. Y tenemos nuestra cajita pequeña y nuestra caja grande. El tipo de dato pequeño, el tipo de dato grande. Para esto hay que decirle al compilador que se arriesgue y lo convierte. Aquí lo tenemos que convertir a byte. Este i es de tipo entero, pero queremos convertir a byte porque b es de tipo byte. De esta manera estamos metiendo pues un tipo de dato grande en un tipo de dato pequeño. Aquí queremos imprimir el valor de b y lo que habíamos dicho, 128, ¿se almacena como 128 o cómo? Lo vamos a ejecutar. Y me da menos 128. ¿Por qué me da menos 128? Recuerden, el rango de la variable es de tipo byte. Empieza desde menos 128 hasta 127. Dijimos que era cíclico. Si al límite máximo de una variable de tipo byte le adicionamos 1, lo que hace es no se produce un error, sino empieza por el límite inferior. En este caso, el límite inferior es menos 128. Lo comprobamos. Si aquí le doy el valor de 127, vamos a ver que ese 127 sí que se almacena en el tipo byte, porque el rango máximo es 127 y aquí está. Bien, de esta manera hemos visto cómo pasar datos de un int a un byte. Lo mismo sucedería con un long. Si aquí este long es un tipo de dato bastante grande y lo quiero introducir aquí en el byte, sucede sin ningún problema. Aquí byte L, ¿sí? Lo ejecutamos y nos va a salir 127. Una vez más, si ponemos aquí un valor grande, por ejemplo 129, nos saldrá 127, porque cíclicamente se está pasando dos posiciones del límite máximo, que es 127. El límite inferior sería menos 128, pero como se pasa dos posiciones, menos 127. Bien, hasta ahí creo que es sencillo lo que es el casting, el downcasting y el upcasting. Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo convertir una variable de tipo string
a número. Para esto no se utiliza el casting como hemos hecho, ya que el casting se utiliza para las variables de tipo primitivo. Vamos a ver que se utilizan algunas funciones llamadas parse. Bien, por ejemplo tenemos este de aquí. Tenemos la variable valor de tipo string que almacena el valor de 5. Y queremos convertirlo pues a una variable entera usando el casting. Esto directamente nos va a generar un error. No podemos hacer un casting de un tipo objeto que es string a un tipo primitivo de esta manera usando el casting. Tiene que haber alguna otra manera. Entonces les muestro esto de aquí. Tenemos la variable b de tipo byte. Para convertir esta variable valor de tipo string a byte, se utiliza esto de aquí, byte.parseByte. Ahora, ¿qué significa esto? Miren que aquí pone byte en minúsculas y aquí byte pone la b en mayúsculas. Esto es el tipo de primitivo y esto es el tipo clase, la cual, como es una clase, nos provee métodos. Y los métodos se acceden poniendo punto después de la clase. En este caso estamos diciendo, de la clase byte, quiero usar la función o el método parseByte. ¿Y qué hace este método parseByte? Toma como argumento, es decir, lo que está entre los paréntesis, toma como argumento un string y lo va a convertir a byte, siempre y cuando se pueda. ¿A qué me refiero con siempre y cuando se pueda? Imagínense que aquí en vez de 5 hay una letra. Una letra no puede ser convertida a número. Entonces ahí nos generaría un error. Bien, pues siendo esto ya la forma de convertir de string a byte, lo mismo hacen las clases short, enteras, los long, los float y los double. Lo hacen de la misma manera. Lo que pasa es que utilizarán pues cada uno su clase adecuada. Los tipos primitivos short utilizarán la clase short y utilizarán la función parseShort. La integer pues utilizará integer.parseInt. Es int, no integer. Long utilizará parseLong. Float utilizará parseFloat. Y double utilizará parseDouble. Se aplica el mismo concepto que les había explicado para aquí, para el byte. Solo se pueden convertir siempre y cuando el valor que almacene pues sea un número. ¿Nos estamos olvidando de alguien? Pues creo que sí. Nos estamos olvidando del char. ¿Qué pasa con el char? ¿Es un caso especial? ¿Un caso aislado? ¿Qué sucede con él? Tengamos aquí este pequeño ejemplo. Tenemos la misma variable valor de tipo string con el valor de 5. Y tenemos aquí nuestra variable entera. Vemos que lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo primero la variable valor a entero. Y de entero estamos utilizando un casting para convertirlo a char. Una vez más, esto solo funciona siempre y cuando el contenido de esta variable sea un número. Si es una letra, es imposible convertir una letra usando parseInt a un entero. Nos daría un error llamado, bueno, en realidad es una excepción que se llama Number Format Exception. Las excepciones lo vamos a ver en futuros videotutoriales. Entonces, ya vemos que tenemos esa pequeña limitación. ¿Y cómo podríamos, en todo caso, acceder a un solo carácter de un string? Recuerden que un string puede almacenar varios caracteres. ¿Cómo podemos almacenar o coger un solo carácter y almacenarlo en una variable de tipo char? Pues lo hacemos de la siguiente manera. Imaginémonos que tenemos el string valor y en este caso almacena este texto 5ZE y queremos coger, por ejemplo, el 5 y almacenarlo en un char. Pues vean lo que ponemos aquí. Aquí ponemos la variable, en este caso la variable, como es una variable de tipo string, o sea, es una variable de tipo objeto, nos provee funciones. Y dijimos para acceder a sus funciones, o métodos, perdón, que todavía sigo con la notación de C++. El método, para acceder a los métodos, tenemos que poner el punto. Y al momento de poner el punto, pues se nos habilitan varios métodos. En este caso el método a utilizar es char_add. Vean que la A es en mayúscula y esta es una T, char_add. Lo que nos dice el carácter en cada posición. Y en este caso vean que estoy poniendo 0. ¿Por qué pongo 0? Recuerden que las posiciones de los strings y de los arrays empiezan en 0. Hemos visto ya lo que eran las variables string.
Entonces ya saben que en la posición empieza siempre en 0. Y finalmente, para poder obtener el carácter en esta posición, en la primera posición, tendríamos que decirle al método char_add que coja el elemento de la posición 0. De esta manera hemos logrado obtener, sea cual sea una letra, sea un número, sea lo que sea, va a coger eso y lo va a almacenar en el carácter, en este caso C. Vamos a ver en NetBeans esto y veamos los casos especiales. Aquí mismo, en esta misma clase, vamos a poner string a número, por ejemplo, para separar. Y aquí le voy a poner typecasting. Bien, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar una variable, por ejemplo, valor, y le vamos a asignar el valor de 5. Bien. Bien, ahora lo que vamos a hacer es vamos a convertir la variable, por ejemplo, a tipo byte. Para esto tenemos que hacer byte.parseByte y en este caso valor. Nos faltaría el punto y coma y listo. Bien, a ver qué nos sale aquí. Nos dice que la variable b está definida ya. Ah, vale, está aquí. Bien, lo que vamos a hacer es vamos a comentarlo todo. Esto de aquí hasta aquí. Bien. Ejecutamos. Bueno, antes de ejecutar vamos a mostrar el valor, si no, no tiene mucha gracia. Ahí, ve, ejecutamos y vemos que se almacena 5. Bien, pues vamos a declarar una variable entera, por ejemplo, y a la cual tiene que ser integer.parseInt y en este caso valor también. Aquí vamos a imprimir y ejecutamos, todo correcto. Pues lo mismo con las demás en realidad, ¿sí? Como ven es un copiar y pegar nada más. Si aquí quiero declarar la variable float f, y aquí sería pues float y parseFloat. Bien, aquí float. Bien, y aquí habría que imprimir el valor de f. Bien, ejecutamos y ya está. Bien, hasta ahí lo bonito de la historia, ¿cierto? Ahora vamos a complicarlo, vamos a hacer que salgan errores. Bien, lo primero, en vez de un número vamos a poner una letra, por ejemplo. Intentamos ejecutar y en vez de errores nos salen horrores, creo yo. Tenemos aquí lo que les había mencionado. El error, que bueno, en realidad es una excepción. Aquí, exception, number, format, exception. Porque he intentado convertir la J en un número y de esta manera no se puede. Y vemos que nos ha lanzado la excepción, pues el parseInt, el parseByte, vamos, nos ha lanzado todo porque no se puede convertir. Bien, en este caso vamos a ponerlo, por ejemplo, 127. Vamos a ejecutarlo y todo perfecto. Ponemos 128 y probemos. Plan, otro error. Number format exception. Y me sale aquí el mensajito. Value out of range. Que está diciendo que el valor está fuera del rango. El valor de 128. ¿Y quién lo está usando? parseByte. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Cuando hemos hecho la conversión con el casting normal de una variable entera a byte, no había ningún problema en la conversión. Hacía lo que era el carácter cíclico del rango. Pero aquí, como vemos, al momento de convertirlo usando la función parseByte, bueno, el método parseByte, nos provoca una excepción. En este caso la excepción es number format exception. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el valor no solo tiene que ser numérico, tiene que estar dentro del rango, ¿sí? Si quisiéramos, bueno, esto lo vamos a comentar para que vean que la única función o el único método que nos está proporcionando, nos está provocando este error es parseByte. Ejecutamos. Bueno, run away. Y aquí está, number format exception. Dos consideraciones. Una, no se puede convertir algo que no sea un número. Dos, el número que vayamos a convertir tiene que estar dentro del rango. Si no, no se va a poder. Van a tener esto. Como vemos, estas excepciones tenemos que atraparlas de alguna manera. Para eso está lo que es el try catch, que vamos a verlo en el siguiente video tutorial. Ahora, antes de terminar esto, quiero mostrarles lo que era el char. Tenemos el valor 128 y vamos a definir una variable
char c, por ejemplo. Y dijimos que si queríamos convertir de una variable string a un char, no se podía, por ejemplo. Bueno, aquí, si quisiéramos poner char c y usar su clase charAfter, si ponemos punto, vemos que si pongo parse pa, el IntelliSense no me muestra ningún método que se llame parseChar, por ejemplo. Por eso es que no podemos convertirlo directamente. Entonces dimos dos métodos. El primero era usar una variable entera de por medio, en este caso int temporal, por ejemplo. ¿Y que le vamos a convertir? Integer.parseInt, y lo que vamos a convertir es valor. Bien, y aquí tendríamos que usar esta variable temporal, la vamos a asignar al char, pero como es un casting de un tipo de dato grande, el entero, a un tipo de dato pequeño, el char, tenemos que hacer un casting. Y para el casting anteponemos los paréntesis y dentro ponemos el tipo pequeño. De esta manera ponemos aquí C y lo vamos a convertir. Ejecutamos y, bueno, sigue aquí esto. Tengo que comentarlo para que no nos salte un error. Bien, Shift F6. Y vemos que, bueno, en este caso ha coincidido con un carácter no imprimible. Vamos a cambiarlo por 97. Shift F6 y vemos que nos ha impreso el carácter A, porque el código ASCII de la es 97. Eso ya también lo habíamos visto. De esta manera hemos convertido un string a un char utilizando de por medio un int. Nuevamente insisto, es necesario que el contenido del string sea numérico. Si no es numérico no se va a poder. Por ejemplo, si aquí pongo un decimal, lo vamos a ejecutar, vemos que tampoco puede convertirlo. ¿Por qué? Porque aquí el número que estamos usando como variable como temporal es un entero. Por lo tanto, este número de aquí no es un entero. Los enteros no tienen decimales. Bien. La otra forma era utilizar la función charadd. Digamos que tenemos este 97 LOO. Bien, esto lo vamos a comentar para que no nos provoque ningún error. Esto de aquí también. Fin. Bien, aquí y bueno, esta de aquí no está clara, eso sí que lo vamos a dejar y esto lo vamos a borrar. Bien, nuestra variable y la impresión de la variable. Aquí nos marca error porque recuerdan que era una variable local y tiene que tener un valor antes de ser usada. Aquí está la declaración, aquí la estamos usando, pues vamos a asignarle un valor aquí en medio. Entonces, C es igual a, como lo indicaba la diapositiva, tenemos que colocar el nombre de nuestra variable. En este caso, nuestra variable se llama valor. Valor, como es una variable tipo objeto, si ponemos punto, se nos habilitan los métodos de dicha clase. Y aquí vemos justo el método charadd. Vean lo que pone aquí, index. Me está diciendo que acepta de parámetro el índice. Y aquí pues una breve explicación de lo que hace este método y para qué sirve este parámetro. ¿Qué me devuelve esto? Me devuelve un char. Doy doble clic ahí, me aparece, me falta la coma. Y aquí lo que tengo que poner obviamente es el índice. ¿Para qué carácter quiero? El primero, el segundo, tercero, cuarto o quinto. Si es el primero, recuerden que tengo que poner 0. Las posiciones en los strings empiezan en 0. Ejecutamos y me sale 9. Si aquí pongo 1, ejecutamos, me sale 7, el segundo carácter. Si pongo 2, ejecutamos, me sale 1. Finalmente, escogemos 4, ejecutamos y vemos que tenemos la O. Bien, esto ha sido posible gracias a este método, charadd, que me coge un carácter independiente de un string en una determinada posición. Y pues de esa manera lo podemos almacenar en una variable de tipo char. Aquí no hay casting ni nada. Aquí, bueno, solo se los muestro para que sepan cómo poder obtener un carácter de un string. El casting lo hemos hecho de la otra manera, usando la variable de tipo entera como paso intermedio. Antes de terminar, solo les quiero mostrar esto. A ver, vamos a dejar esto, vamos a quitar este código, este de aquí. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer un sout
fin del programa. Vamos a ejecutar y vean que me sale el error, que ya habíamos explicado por qué, pero no me sale impreso fin del programa. ¿Qué es lo que pasa? Si aquí tenemos una excepción, el programa termina bruscamente. ¿Qué quiere decir? Que en la línea que esté se provoca el error y la aplicación termina. Así le falten líneas de código. En este caso he puesto esta línea de código para que vean que faltaba esta línea de ejecutarse y en la consola pues no me ha salido nada. Como vemos, cobra bastante importancia el tema de manejar las excepciones. Y justamente eso es el try catch, manejar las excepciones para, en casos como estos, pues nuestra aplicación no termine. Qué feo sería que tengamos una aplicación y digamos que es una aplicación que hace cálculos para un sistema contable y por ahí pues estás dividiendo entre cero, por ejemplo. Sabemos que no podemos dividir entre cero. Qué feo sería que nuestro programa, al presionar un botón para hacer una simple división, no me muestre mensaje ni nada y se cierre directamente la aplicación, diciéndome pues este programa es desastroso, ¿cierto? Eso se puede controlar con los manejo de excepciones y para eso veremos el try catch en el siguiente video tutorial. Bien, conmigo ha sido todo por este tutorial en el cual hemos visto el casting, lo que es el upcasting, el downcasting, lo que es la conversión implícita y explícita y finalmente como adicional pues en lo que es convertir un string a un número utilizando las funciones parse de los tipos clase de cada uno de los tipos primitivos y como regalito pues cómo obtener un carácter de un string. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial. Gracias.